¿Qué tal? Muy buenos días. El Salvador, como siempre, nos da ese gusto de poder compartir con ustedes todas las mañanas, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Como siempre, llamándolos a ustedes a tomar, desde luego, las precauciones. Tenemos lluvia esta mañana, según el pronóstico, vamos a tenerlo en todo el territorio nacional. Cuidémonos también de las afecciones respiratorias. Obviamente, la gripe anda golpeando fuertemente, así es que usted de alguna manera pues tome las precauciones del caso. Este servidor, ahí vamos, para adelante como siempre, presentándoles temas de mucha importancia y sobre todo también analizando los diferentes marcos referenciales que se dan en el país en materia política, en materia económica y en materia social. Esta mañana, desde luego, siguiendo con ese análisis del primer año de gestión de la actual administración, nos acompaña otro importante rubro económico del país. Hablamos del sector industrial, con quienes queremos de alguna manera valorar el informe brindado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en sus primeros esfuerzos por sacar adelante nuestro país. De acuerdo con el mandatario, se requiere un trabajo en conjunto. Sin embargo, los industriales demandan un escenario más estable y más seguro para la inversión y desarrollo, obviamente, de nuevos proyectos. ¿Qué liderazgo requiere hoy en día este rubro de la economía para lograr sus objetivos de crecimiento? Un importante planteamiento en la coyuntura de este primer año vamos a tener esta mañana con industriales, por lo cual desde ya pues les invito a ustedes a que me acompañen y nos trasladamos nuestra señal con Lorena Melara, quien siempre nos da los insumos pertinentes. Lorena, buenos días. ¿Cómo está el día y cómo vamos desde luego a hacer los enfoques pertinentes esta mañana con nuestros invitados? Adelante con tu informe. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Ernesto, y buenos días a todos en el estudio. Como ya lo mencionabas, la industria es un motor que dinamiza la economía. Sin embargo, requiere de un escenario que brinde todas las garantías necesarias para continuar invirtiendo y produciendo. En este sentido, el presidente de la República, en su discurso de primer año, reafirmó su compromiso de trabajar de la mano junto a estos sectores. Veamos. El jefe de Estado reconoce los desafíos por delante, pero cree que estos pueden ser menos difíciles si existe concertación con las distintas fuerzas políticas y económicas. Y estamos fortaleciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas, brindando asistencia técnica y financiamiento a cerca de 600 empresas y proyectos productivos de 150.000 MIPYMES con 115 millones de dólares. El trabajo de cada ministerio también es clave. Los lineamientos trazados tienen una visión definida. Nosotros no vamos a ser, ni somos, ni nunca lo seremos un gobierno corporativo que favorece los intereses de unos cuantos. Así como tampoco somos un gobierno autoritario, ni tampoco un gobierno paternalista. Por eso es que decimos, los acuerdos son el eje fundamental para construir país. Transparencia y honestidad también fueron enfatizadas en el informe de labores, pues es como define el presidente Sánchez Serén su gestión. Ernesto, el Ejecutivo proyecta para este año un crecimiento del 2.5%, partiendo de una serie de proyectos e inversiones para los próximos meses. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Gracias, Lorena. Así también quiero saludar al doctor Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, que me acompaña esta mañana. Gracias, Javi. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Neto. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un gusto estar en tu programa. También Jorge Arriaza, director ejecutivo. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenos días. Muy buenos días. A la hora. Queremos también, como siempre, invitarlos a ustedes a que participen. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo haga, especialmente en nuestras cuentas en Twitter. 2 cuentas para que usted le sea más fácil participar y con sus comentarios y preguntas, y estos pueden ser posteados en la parte inferior de sus pantallas, @diálogo21, @Neto López Radio. También 2 cuentas para que usted siga el debate a través de las líneas electrónicas. Nuestro acostumbrado correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb, también está disponible si usted quiere ampliar aspectos que tengan que ver con el conversatorio o el diálogo que vamos a sostener en esta hora y media con nuestros invitados. Pero nuevamente el reprise, hoy 10:30 de la noche por Canal 21. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Sin duda alguna la voz de los industriales es importante a la hora de hacer una evaluación
de cómo ha venido trabajando el gobierno en estos primeros 12 meses que obviamente está cumpliendo esta semana. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen con relación a este tema, presidente de la ASI? Neto, primero cabe decir de que estas valoraciones de primer año es algo sano, es algo bueno, que el gobierno debe de ver de una manera muy positiva para... Lo hacemos las instituciones, lo hacemos en la ASI cada año, donde vemos cómo van nuestros resultados contra nuestros objetivos, lo hacen las empresas, y es sano que el gobierno haga esa evaluación también y reciba esos insumos de la población, cómo percibe el desempeño contra las promesas de campaña, contra los objetivos que se fijó el gobierno. Básicamente, este es el primer año del presidente Salvador Sánchez Serén, pero es el 6º año de gobierno del FMLN. Hay funcionarios que ya tienen 6 años de estar en sus carteras, y si a estas alturas no vemos algunos resultados en algunas carteras, pues es muy importante que el presidente lo tome en cuenta. Es decir, no podemos evaluar solo la gestión del señor presidente, sino que también la de las diferentes carteras. Y en ese sentido nosotros hacemos diferentes valoraciones en cada una de las diferentes áreas. No puedes solo criticar todo lo que se está haciendo. En algunas áreas hemos visto avances positivos, en algunas áreas estamos trabajando muy bien con el gobierno, pero hay otras áreas que están muy delicadas. Y al final, el gobierno tiene 3 funciones básicas: es brindarnos salud, seguridad y educación. Y yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a la población. ¿Estamos mejor en seguridad? ¿Estamos mejor en salud? ¿Y estamos mejor en educación? Y creo que ahí es donde el gobierno pues tiene que reenfocar sus recursos y su atención a lo que la población está demandando. Un aspecto relevante en el cual tiene que ver mucho, digamos, esa capacidad, digamos, de liderazgo, esa capacidad productiva, es el sector industrial. Y en materia económica, muchos sectores, particularmente gremiales, cercanas a ustedes, como la NEP, FUSADES y otras instancias, de alguna manera valoran o hacen una reprobación del estado económico del país. Conversaba con con el ministro de Economía esta semana, donde él me hacía énfasis que es obvio entender que la crítica en una evaluación de esta naturaleza siempre sale a flote lo malo, pero hay resultados muy positivos. ¿Qué valoración tienen ustedes como industriales frente digamos, a la función que ejerce el Ministerio de Economía como tal? Mira, antes ponerte en perspectiva que el año pasado cerramos con exportaciones menores que el año anterior, es decir, cerramos con casi un 5% menos que el año anterior, que el 2013. Sin embargo, en estos primeros 4 meses del año, de enero a abril, las exportaciones industriales llevan casi un 8% de crecimiento, ¿verdad? Y cabe notar, Neto, y aquí pues en este sentido, la economía no es responsabilidad de nosotros los empresarios, ni tampoco es responsable del ministro de Economía por sí solo. La economía es responsabilidad de todos los salvadoreños. Son las decisiones que tomamos cada uno de nosotros día a día de comprar o vender algo. Cuando tú vas y te sacas una moneda para comprarte un hot dog, tú estás contribuyendo a que la economía crezca. El que te vende el hot dog, el que vende las salchichas. Pero si tú no te sacas esa moneda porque tienes miedo que tal vez en la noche no vas a tener que comer, entonces tú estás deprimiendo la economía. Otro ejemplo, si tú te vas a endeudar para sacar un carro, para comprar un carro nuevo, pero tú piensas, si me ven con carro nuevo van a pensar que tengo pisto y me van a extorsionar, me van a rentear. Entonces yo no voy a comprar un carro. Tú estás deprimiendo la economía. Entonces lo que está pasando es que todos los salvadoreños estamos dejando de tomar decisiones positivas respecto a inversiones, respecto a gastos, y eso termina deprimiendo. Y eso sí es responsabilidad del gobierno, el clima de confianza que debe de prevalecer para que cada uno de nosotros tomemos esas decisiones de invertir, de gastar, de endeudarnos para el crecimiento de nuestras empresas, para generar empleo o para vivir mejor. ¿Cuál ha sido el resultado de ese trabajo que han hecho ustedes como industriales de la mano con el gobierno y particularmente con el Ministerio de Economía? Sí, Ernesto. Bueno, como lo decía el presidente de la ASI, hemos trabajado en varios programas. Lo primero, por ejemplo, fue acompañarlos en el lanzamiento de la política de transformación productiva, que es una política bastante agresiva de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que si podemos resaltar algo importante
es el apoyo a la pequeña y mediana industria. Y en la ASI ese es un tema que siempre resaltamos. La mayor parte de socios y la mayor parte de industria en el país es pequeña y mediana que necesita apoyo. Por ejemplo, en el sector alimentos, panaderías, producción de otro tipo de alimentos, de pastas, etcétera, vienen a hacer un importante respaldo para las cifras de las exportaciones que ya señalaba el doctor Simán, ¿verdad? Ese 8% de la industria está creciendo en 5 sectores, pero 2 son principales: textil y confección, pues que es obviamente el sector líder en el país, pero después viene el sector alimentos, donde hay muchas posibilidades de crecer. Pero sí, estas empresas necesitan un clima y un entorno favorable, ¿verdad? Porque de lo contrario no pueden generar más inversión y terminan cerrando. En muchos lugares, en San Miguel, visitábamos a jóvenes en esa ciudad y nos comentaban que hay mucho deseo de emprendedurismo, pero también en la seguridad es un tema. Entonces, en el área económica se está haciendo bastante con diferentes programas. En economía, ayer en la mañana, por ejemplo, teníamos 20 empresas en la ASI para un proyecto de fondos no reembolsables del Ministerio de Economía, Innovatic se llama el programa, donde a las empresas se les dan recursos para que mejoren su tecnología, ¿verdad? Entonces, hay cosas importantes, pero lo vital es el clima y el ambiente de seguridad. Ahora, es interesante marcar esa diferencia entre un estado macro de economía y lo que podría ser una microeconomía, es decir, y eso lo conversaba precisamente con el ministro de Economía, es decir, si sustancialmente nos vamos a la calle vamos a encontrar que hay muchos problemas graves, ¿verdad? El acceso a un empleo, el costo de la vida golpeando fuertemente el bolsillo de los salvadoreños, el poder adquisitivo en algún momento contraído también por la misma situación, pero sí se están dando, por lo que me aclaran ustedes, ese clima de apertura, ese clima de ensanchamiento a querer de alguna manera desarrollarlo, porque es bien interesante el tema que me menciona de la promoción de apoyo a la micro y a la pequeña empresa, ¿no? Claro, y es necesario seguir avanzando en esos programas, ¿verdad? Porque ahí está la base de las futuras exportaciones. Hay una gran demanda en Estados Unidos. Siempre conversamos con el presidente de la ASI que Estados Unidos es el mercado más grande, obviamente el mercado más grande del mundo. Nosotros solo mandamos el 0.5% de lo que Estados Unidos importa. Es decir, de las importaciones de Estados Unidos, Centroamérica, El Salvador es 0.5% y Centroamérica el 1%. Tenemos un gran potencial. Hay sectores que pueden crecer hacia allá. Lo que faltan son instrumentos de apoyo, mejor coordinación para contactos comerciales, por ejemplo en Estados Unidos, tecnología apropiada, y seguramente rápido se podrían hacer crecer las exportaciones. Neto, nosotros estamos viendo iniciativas positivas en el lado del Ministerio de Economía. Lo que pasa es que tal vez no hemos visto resultados todavía. Muchas de esas iniciativas dependen tal vez del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, o muchas de esas iniciativas tienen que ver con la Asamblea Legislativa, con legislación vigente o con otras instituciones de gobierno. Entonces, sí hay que reconocer que tal vez no hemos visto resultado todavía, pero sí hemos visto los esfuerzos, hemos acompañado en algunos de esos esfuerzos y esperaríamos pues que a corto plazo se empiecen a ver resultados. Sí, lo que no contribuye es cuando tú tienes actitudes antiempresariales de parte de algunos funcionarios de gobierno. Por ejemplo, entonces, tú estás trabajando de la mano con algunas instituciones, con algunos ministerios donde no solo hay diálogo, también hay un trabajo conjunto en iniciativas muy acertadas, pero por lado de otras instituciones de gobierno tú sientes esa actitud antiempresarial, criticando al sector empresarial, campañas de hostigamiento y de difamación. Entonces eso no contribuye a un clima de confianza, porque fíjate que Proesa tiene un estudio de hace 10 años, que el 75% de las nuevas inversiones y de los nuevos empleos provienen de empresas existentes en el país, aquellos que ya invirtieron en el país, ya sean salvadoreños o extranjeros. Y lastimosamente nuestro mayor esfuerzo como país es atraer inversión extranjera directa. Nos olvidamos de la inversión que ya está en el país y que son los que pueden generar los empleos con mayor rapidez. Ese clima de confianza no existe
precisamente por situaciones como esa que te digo, en la que se promueve campañas en contra del sector empresarial. Entonces, no contribuye al clima de confianza. Hablando de ese tipo de discurso y acciones antiempresariales, molestó mucho al sector, recuerdo la publicación de un listado supuestamente conteniendo empresas y personas morosas con el fisco. Definitivamente, Neto, porque primero eso fue una campaña, no fue una sencilla publicación, fue una campaña de difamación contra el sector privado que empezó la noche del ENADE con un grupo de manifestantes que estaban frente al hotel, oponiéndose al ENADE. Ellos comenzaron a criticar el tema de impuestos mencionando empresas y montos. Casualmente esa noche o el día siguiente salió la publicación acompañada de declaraciones tanto del Ministerio de Hacienda como de la Secretaría de Transparencia. Nosotros hemos visto cómo desde la Secretaría de Transparencia se ha lanzado una campaña de difamación contra el sector privado. Y en ese sentido han dejado en evidencia su red de blogueros, redes sociales, radios comunales, programas de televisión, desde donde orquestadamente manejaron ese ataque contra el sector privado, primero para desprestigiar al sector privado y desacreditarnos como críticos del gobierno. Segundo, preocupados por cualquier crítica que pudiera haber hecho el señor Giuliani, que no fue ese el caso, fue todo lo contrario. Y tercero, hemos visto que esto es como preparando el camino para justificar mayores impuestos, y en ese sentido nosotros hemos analizado el listado que presentó el ministerio y el ministro pudo haber cumplido la ley de buena fe publicando solo uno de los 6 listados que aparecían en la publicación. Son de los 676 casos que estaban en el listado, básicamente solo 155 son casos morosos. Y de los 300 y pico millones que alegaba el ministro que se debían, en realidad solo 106, tal vez puedes enfocar esta. A ver si regalas esta imagen. Es decir, solo 106 millones eran realmente exigibles. ¿Por qué? Porque en el listado salieron empresas... tengámoslo fijo para... Es decir, este es el total de la publicación que sacó el ministerio. De personas y empresas, ¿verdad? Tú tienes la barra pequeña, estas son casos que ya están cerrados, archivados. No tuvieron por qué publicarse, si ya el ministerio los cerró, están archivados ya sea por alguna resolución. El siguiente caso son empresas que han negociado con el ministerio una forma de pago a plazos. Es decir, no están en mora porque el ministerio les ha dado una forma de pago a plazos. Y esta otra columna refleja las empresas que han hecho uso de su derecho de apelación con la Dirección de Impuestos, con el Tribunal de Apelaciones o con la Sala de lo Contencioso. Solamente esta columna, 106 millones, es lo que en realidad es exigible, que ya el ciudadano o el empresario ha hecho uso de todos los recursos de ley y los perdió. Entonces esta cantidad se vuelve exigible. Entonces cuando tú ves eso, Neto, de los 300 y pico millones que reclama el ministerio, solo 106 en realidad son exigibles. Y la pregunta es, ¿por qué no los ha cobrado? Si el ministro tiene todas las facultades de ley de pedir a la Fiscalía que se involucre, incluso las empresas no podemos operar si no tenemos solvencia de impuestos de la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿cómo es posible que no lo haya cobrado? Y otro tema importante, Neto, que vale la pena resaltar es que en el listado, ahí hay acumulada deuda de hace más de 10 años. Entonces, si tú comparas los impuestos que pagaron los salvadoreños en esos 10 años, que son más de 30.000 millones de dólares, tener 106 millones en mora en realidad no es tan malo, ¿verdad? Es decir, hay que verlo en relación a lo que ha cobrado el gobierno. Y en ese sentido, sí creemos nosotros que esa publicación se hizo de mala fe, con la mala intención de desacreditar al sector privado, y se generó la impresión de que los empresarios no pagamos impuestos. En este primer, digamos, ensayo de tiempo que ha tenido el gobierno con su primer año de gestión, en el discurso que ofreció el presidente Salvador Sánchez Serén, habló de la apertura, del diálogo, y esto da a entender de que este ambiente en el cual se logra este primer año
obviamente es diferente a cómo se venía tratando las relaciones con sectores importantes como ustedes, gobierno y sector. ¿Qué tanto, digamos, qué tan efectivo ha sido el diálogo y la Mira, definitivamente la actitud del señor presidente Sánchez Serén es totalmente diferente a la actitud que tenía el señor presidente Mauricio Funes. Y en ese sentido, pues diálogo abunda, hay demasiado diálogo, lo que hace falta es confianza. Confianza. Es decir, en este sentido, publicaciones como esta minan esa confianza. Entonces te quería aclarar, Neto, de que de esa percepción de que los empresarios no pagan impuestos, en realidad es totalmente errónea. Y cuando sale un ministro de seguridad diciendo que no pueden combatir la seguridad, la delincuencia, porque no tienen recursos, pues esa es una mentira totalmente descarada. Cuando sale Secretaría de Transparencia diciendo que los empresarios no pagamos impuestos, esa es una gran mentira descarada. Fíjate que de los impuestos que percibe el Estado, 3.600, casi 3.700 millones los pagaron las empresas y aproximadamente 260 millones lo pagaron las personas. Quiere decir que el 93% de los impuestos que percibe el Estado lo pagamos las empresas y el 7% lo pagamos las personas. Y aquí vale aclarar que el empresario paga impuestos a través de su empresa y paga impuestos en lo personal. Es decir, en esta cifra del 7% que pagan las personas, ahí están reflejados los empresarios, están reflejados los profesionales y están reflejados los asalariados trabajadores. Es decir, que el 7% de los ingresos del Estado lo pagamos como personas naturales, los empresarios, profesionales y asalariados. Y el 93% lo pagamos los empresarios a través de nuestras empresas, que son 3.688 millones el año pasado. El 93%. Y el ministro la base tributaria está montada prácticamente sobre, digamos, la dinámica del sector de las empresas como tal. Correcto. Y se les olvida mencionar al señor ministro que las empresas pagamos el impuesto de renta anticipadamente. Todos los meses pagamos el 1.75% de nuestras ventas anticipadamente al ministerio como pago a cuenta, por lo que nos va a tocar pagar al cerrar el ejercicio que se paga antes del 30 de abril. Entonces el gobierno recibe $1.000 millones anticipadamente y luego se complementa en el mes de abril. Entonces, esa percepción de que los empresarios y el sector privado no pagan impuestos es totalmente errónea y los números hablan por sí solos. Confianza y concreción, Jorge. Sí. Es decir, concretar, digamos, proyectos, acciones, más allá de un diálogo fortuito que a lo mejor puede existir en este nuevo gobierno, ¿no? Sí, nosotros creemos que ese es el inicio de un proceso de acercamiento y de continuidad de programas que puedan ser exitosos, ¿verdad? Por ejemplo, y solo señalando un tema importante en la parte fiscal, esos 3.000 y pico de millones, 3.600 millones los pagan las empresas formales, pero hay siempre hemos insistido, por ejemplo, que hay un sector informal grandísimo que pudiera tener capacidad de pago y no está recargando siempre en las mismas empresas el costo fiscal de mantener al Estado, ¿verdad? Entonces es importante políticas como esa, por ejemplo, ¿verdad?, de ampliación de la base tributaria. No solo decir vamos a seguir subiendo impuestos y cobrándole a las mismas empresas. Es necesario una ampliación de la base tributaria, es necesario ampliar todo el apoyo a las pequeñas y medianas industrias, es necesario crear un clima de mayor espacio para la competitividad y la innovación. En fin, hay un montón de temas que son importantes, una cantidad de temas que son relevantes, que el gobierno pudiera trabajar con el sector privado. Y eso es lo que queremos, pasar del diálogo a la acción de estos programas. Y aquí te lo enseño, Neto. Aquí tú puedes ver lo que han percibido en impuestos los gobiernos, los diferentes gobiernos de Arena y el gobierno del FMLN en el quinquenio. Entonces, en el quinquenio del FMLN ha recibido $22.000 millones, casi $23.000 millones en impuestos. Eso es casi 5.600 millones más en el quinquenio que gobiernos anteriores. También el gobierno, en el quinquenio del FMLN, han recibido más en donaciones que cualquier otro gobierno, 616 millones en donaciones. Y adicionalmente tú puedes ver que también el quinquenio del FMLN han endeudado más al país. El quinquenio del FMLN ha obtenido $4.500 millones en deuda adicional.
Entonces, cuando tú ves estas cifras, ves que el quinquenio del FMLN es el quinquenio que más recursos ha tenido a su disposición, a través de impuestos, a través de donaciones internacionales y a través del endeudamiento público. Pero también es el gobierno que más ha gastado, ¿verdad? Y con eso no nos referimos a los programas sociales, nos referimos al gasto público, ¿verdad? El gobierno en el último quinquenio ha aumentado 30.000 funcionarios públicos. Su planilla pública ha aumentado $500 millones al año. Entonces la pregunta es, con todos esos funcionarios públicos adicionales, ¿tenemos un mejor servicio público? ¿Tenemos una mejor salud? ¿Una mejor educación? ¿Tenemos mejor seguridad? Y eso es lo que los salvadoreños pues debemos de cuestionar, ¿verdad? En el tema del seguro social tú puedes ver que el quinquenio del FMLN ha recibido en contribuciones del seguro social $2.000 millones. Y nuestros trabajadores cuando van al seguro social no tienen ni medicinas. Entonces yo creo que esta no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva que estamos señalando, que no se trata de buscar más recursos, sino que se trata de buscar aprovechar los recursos con que ya cuenta el Estado salvadoreño y asignarlos, realocarlos a las prioridades que debemos de enfocar en los próximos 4 años. Les voy a dejar planteada una pregunta básica que se hace el salvadoreño promedio. ¿Por qué no hemos sido capaces de crear ese escenario para poder hacer crecer la economía y que ésta se traduzca en nuevas inversiones, nuevos empleos? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Será solo un instrumento estatal que es el Ejecutivo o tiene que haber otros actores también, digamos, importantes, como por ejemplo el sector político? Por ejemplo, el sector judicial, quieras o no, el tema de la inseguridad golpea fuertemente al país y aquí nos abarca a todos por igual. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces en algún momento de crear y generar esas condiciones de despegue? Y lo hago esto sin menospreciar en su momento también que, digamos, algunos aspectos que destacó el presidente Salvador Sánchez Serén como logros en su discurso fue, reiniciar la construcción de la represa El Chaparral, por ejemplo. Habló también de un apoyo hacia la micro y la pequeña empresa, habló de la facilitación de créditos y financiamiento a través de la banca de Estado, habló de la inversión en infraestructura y citó el ejemplo del aeropuerto Monseñor Romero, habló también del puerto de la Unión, apoyos en materia de educación y salud. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos envuelve en algún momento esa nube gris como país para salir adelante? Voy a hacer la pausa, dejo a manera de reflexión este tema para que cuando regresemos podamos ampliar y puntualizar algunos aspectos que necesita el país ser abordado con sinceridad, con prontitud para sacar adelante la economía. Vamos a la pausa, no me cambie y regresamos. Habría que darle más tiempo, aunque sí habría que trabajar bastante en algunas áreas, más que todo seguridad quizás. Por lo poco que se ha dado a conocer de lo que se ha hecho, pues pienso que va bien orientado el trabajo, ¿verdad? Aunque todavía falta mucho por hacer, pero está muy perfecto lo que se está haciendo, vamos por buen camino, aunque despacio, pero va caminando, considero yo, ¿verdad? No tienen libertad total. Y eso hay que entenderlo. Seríamos, como le quiera decir, si todos en la asamblea trabajaran a conciencia, que porque este es rojo, este es verde y este es amarillo les ponen trabas, entonces no hacemos nada.